Producción de chile habanero. Preparación del terreno en campo abierto. La preparación del terreno es muy importante. Ese debe estar bien nivelado, al menos que no presente desniveles para evitar problemas de encharcamientos y con esto también evitar daños ocasionados por secadera, por los complejos de hongos. Se realiza primero el desvade y posteriormente de 1 a 2 pasadas de rastra con la finalidad de desmenuzar los residuos de la cosecha anterior. Se desmoronan bien los terrones, se proporciona aireación al suelo y con eso se facilita la elaboración de camas. Se aplica materia orgánica y fertilizante inorgánico de base para posteriormente la instalación del acolchado de color gris por la parte superior y de color negro por la porción inferior para el control de malezas. Esta práctica se elabora normalmente con una acolchadora que a la vez va aplicando el fertilizante de base granulado y gallinaza. También va instalando la cintilla y el acolchado. Siembra. La siembra inicia el 20 de noviembre. Es una vez que se tienen seleccionado el híbrido que se va a establecer en charolas nuevas o desinfectadas para evitar algún problema. El sitio de siembra o el semillero deberá de ser previamente desinfectado. La preparación del sustrato se realiza mezclando con una pala, a la vez que se le va agregando agua corriente hasta darle el punto de humedad. El agua deberá de ser de un pozo funcionando y no de agua que esté estancada en un almacén. De lo contrario, se tendrá problemas con patógenos. Las charolas, si ya han sido utilizadas en años anteriores, deberán de desinfectarse, ya sea con agua hirviendo o agregar un desinfectante, para eliminar esporas de algún hongo contaminante. El llenado de charolas consiste en agregar el sustrato previamente húmedo. Se siembran las semillas de 1 a 2 centímetros de profundidad. La siembra se realiza en forma manual o mecanizada, depositando una semilla por cavidad. Normalmente para chile se hace en charolas de 200 cavidades. La extracción y preparación de la plántula se realiza cuando la planta ya cumplió el tiempo necesario en la charola, 2 meses para el caso de chiles, o cuando la planta ya ha adquirido de 9 a 12 hojas verdaderas, las raíces cubren totalmente la cavidad y se desprenden fácilmente de las paredes de la charola. El trasplante se realiza inmediatamente después de que la planta se extrae del semillero, teniéndose mucho cuidado de no dejarlas tanto tiempo en el sol, ya que pueden deshidratarse fácilmente. El acolchado ya viene con la distancia entre cada perforación, 35 centímetros. En el caso de que no se cuente con acolchado, se realizan las perforaciones con una estaca. El suelo debe de estar húmedo para que se formen bien los hoyos. En caso de que el suelo esté muy seco, el hoyo se atierra y si está muy húmedo, se dificulta la hechura del hoyo. Para la siembra de variedades, se usa un arreglo de 1.5 metros entre hileras y 0.4 metros entre plantas, lo que es equivalente a 16.500 plantas por hectárea. En las labores de cultivo o manejo agronómico, una práctica común en los chiles es la del estacado. Esto con el fin de evitar el acame de las plantas, se colocan estacas aproximadamente a 5 metros en ambos lados de la cama. Enseguida se coloca un hilo a una altura de 30 o 40 centímetros para detener las plantas de chile y evitar que el viento o precipitación las acame. En las siguientes fotos se puede observar la colocación de las estacas en los extremos de las camas y a lo largo de la cama la distribución del resto de las estacas. El control de malezas se realiza con la finalidad de eliminar las malas hierbas que están compitiendo con la planta de cultivo en la absorción de nutrientes y son los pedidos de plagas y enfermedades. La maleza se puede eliminar en forma manual, tractor o aplicando algún herbicida selectivo que no cause daño a los cultivos. Los herbicidas más comunes en Chile se realiza con la finalidad de eliminar las malas hierbas que están compitiendo con la planta de cultivo en la absorción de nutrientes y son los pedidos de plagas y enfermedades. La maleza se puede eliminar en forma manual, tractor o aplicando algún herbicida selectivo que no cause daño a los cultivos. Los herbicidas más comunes en Chile son Select y Fusil.
debido a que son selectivos para malezas de hoja angosta. Otros herbicidas recomendados son el gramoxón y el glifosfato para el control de maleza de hoja ancha y angosta. El riego depende de los factores tales como la zona de siembra, la época, el tipo de suelo, la variedad o híbrido a sembrar, el método de riego a implementar. El cultivo de chile demanda riego durante su ciclo de vida. Debe ser muy cuidadoso porque la escasez o el exceso son inapropiados para la planta. Se le puede dañar la calidad del fruto. Un método de riego es por goteo con cintas. Consiste en la aplicación del agua por medio de emisores con dosis pequeñas y frecuentes. Puede ser diario o cada tercer día según las necesidades y demandas del cultivo. Para obtener buen rendimiento y calidad de producto se usa la fertilización, lo cual es muy importante en los cultivos hortícolas. Esa actividad inicia desde los 5 días después de que la planta ha sido establecida en el campo o cuando inicia la formación de las raíces absorbentes. En esta etapa el aporte del fósforo es muy importante ya que la planta lo necesita para la formación de las raíces. El nitrógeno es importante para un buen desarrollo del follaje, el fósforo para raíz y flor, el potasio para el grosor de la pared de fruto, aumentar la vida de anaquel y resistencia a heladas. Un método de fertilización es la fertirrigación, el cual es la aplicación de fertilizantes solubles a través del agua de riego en los sistemas de riego por goteo o localizados. Cuando la eficiencia de uniformidad del agua es mayor al 90%, puede realizar una distribución uniforme de los fertilizantes. Además, existe un ahorro de la mano de obra con respecto a la aplicación tradicional y puede realizarse en dosis pequeñas y con mayor frecuencia. Control de plagas y enfermedades. Es un problema muy importante y serio para los agricultores de la región, ya que es una lucha que se da año con año. El cultivo de chile habanero es afectado principalmente por las plagas, el ácaro blanco, el gusano y la mosca blanca. Para el control de plagas es necesario conocer lo siguiente: la etapa fenológica del cultivo que afecta, los hospederos alternos, biología, daño e importancia de las plagas, niveles críticos, qué es lo que más afecta y el método de control. Existen diferentes métodos o técnicas de control para el cultivo, los cuales son el cultural, el biológico, el mecánico, el físico, el químico, legal y genético. Todas estas se realizan con la finalidad de mantener la población de plagas en un nivel que no causen daño económico. El control cultural incluye una serie de prácticas dentro de las cuales se puede mencionar una buena preparación del suelo, el cual es una buena medida para destruir los estadios inmaduros de los insectos presentes. El control biológico consiste en la represión de las plagas mediante sus enemigos naturales o controladores biológicos, como pueden ser parasitoides, predadores o entomopatógenos. El control mecánico, pues es con la mano, con azadón, etc. Este método consiste en destruir manualmente huevos, larvas y pupas desde el vivero. En el control químico consiste en aplicar productos específicos según la plaga y la dosis recomendada. La principal enfermedad es la secadera o marchitez del chile, la cual es causada por el complejo de hongos. Para su control se recomienda usar semilla certificada, producir plántulas vigorosas, realizar drenes para evitar encharcamientos en el suelo, usar el riego por goteo, fertilizar de acuerdo a las necesidades o requerimientos nutricionales. El manejo integrado de plagas es una metodología que emplea todos los procedimientos aceptados desde el punto de vista económico, ecológico y toxicológico para mantener las poblaciones de organismos nocivos por debajo del umbral económico, aprovechando en la mayor medida posible los factores naturales que limitan la propagación de tales organismos. Para su aplicación se requiere que se conozcan aspectos sobre plagas, los métodos de control, inclusive políticas y leyes de gobierno para que funcione eficientemente. El inicio de la cosecha del chile habanero depende del genotipo y el destino de producción. El primer corte se realiza cuando los frutos tienen un color verde brillante
y son duros al tacto. Esto ocurre a los 75 días después del trasplante. Si el tiempo de la cosecha se alarga, el fruto sazón se torna de color naranja y se reduce su valor comercial, y la planta pierde vigor y puede morir por el exceso de frutos que requiere mantener. El uso de la cubierta plástica aumenta la precocidad del cultivo y adelanta la maduración por 20 días a la cosecha comprada sin el acolchado de plástico. La calidad del fruto del chile habanero la determina su apariencia, el tamaño y el peso unitario, así como la firmeza y el color. Para su venta, el fruto se clasifica en grande, cuyo peso es mayor de 10 gramos, mediano con peso entre 7.5 y 10 gramos, y chico con peso menor de 5 gramos. Su tamaño determina el peso y el precio que se obtiene en el mercado. Siembra.